hablar de un tema que también nos ha convocado durante las últimas horas y tiene que ver con lo que sucedió este fin de semana cuando las fuerzas rebeldes derrocaron al régimen de Bashar al-Assad. Todo esto en Siria, todo esto ha significado, por supuesto, también que los rebeldes hayan tomado el poder. La caída del gobernante, que huyó a Moscú, deja una situación de vulnerabilidad a Rusia, también a Irán. Queremos analizar y entender bien lo que está detrás de este hecho con Gonzalo Montaner, periodista, doctor en estudios internacionales, autor además de varios libros sobre conflictos internacionales y quien además estuvo en Siria y en Medio Oriente como periodista en misiones de refugio. Te has especializado además, Gonzalo, en grupos terroristas, así que un gusto tenerte acá. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias por la invitación. Gonzalo, cuéntanos un poco. A ver, esta frase como el de se veía venir se ha instalado mucho en nuestro país, pero ¿se veía venir una acción por parte de los rebeldes en Siria que lograse derrocar al régimen de al-Assad, que ya llevaba cuántos años? Claro. ¿Más de 50 años? Casi 50 años. Claro. A ver, no una es dinastía, que claro, no es que la pregunta es quién iba finalmente a tomar la iniciativa de poder aprovechar la oportunidad que se estaba dando de esta suerte como de debilidad del gobierno de Bashar al-Assad. Y este caso fueron los grupos yihadistas. Y ahí está. Ahí está la clave, porque para entender finalmente quién lidera esta nueva asonada, digamos, esta conquista que es inédita, que es muy comparable con lo que ocurrió con los talibanes en Afganistán, cuando prácticamente tuvieron que salir las tropas estadounidenses como fuera Vietnam en el fondo. Entonces ahí lo que uno está viendo es que esta velocidad que hubo en conquista del poder fue inédito, es decir, no era esperable. O sea, se esperaba mayores enfrentamientos, que hubiera una suerte como de distintas batallas, distintas conquistas, pero esto fue rápido. Esto partió desde Alepo y Damasco y prácticamente en 12 días ya tenían tomado el poder. Sí, eso llama la atención, cómo un gobernante como Bashar al-Assad, además muy duro, ¿no? Sí. en su forma de ejercer el poder, cae tan rápidamente. Aquí al parecer hubo concomitancia de algunos entes del Estado, del gobierno. Lo que pasa es que también... las fuerzas militares, no sé. Hay de eso, pero también hay un desgaste, de una guerra civil que ha sido cruenta con casi 500.000 muertos, y también hay una situación de que Bashar al-Assad fue apoyado principalmente por Rusia, Irán y Hezbollah. Pero cada uno de estos, digamos, países y grupos tuvo que enfrentar situaciones propias, es decir, Irán tuvo que reforzar su frontera con el tema de Israel, Rusia, por el tema de Ucrania que todos conocen, tuvo que sacar elementos, tuvo que sacar soldados, tuvo que sacar recursos para llevarlo a Ucrania, y en el caso de Hezbollah tuvo que volver al Líbano para enfrentar una posible invasión de Israel. Es decir, hay un debilitamiento y Bashar al-Assad empezó a sentir a crujir su régimen, porque además la situación económica en el país era absolutamente deplorable. Entonces había una situación, se reúnen varios factores para facilitar esta conquista y este avance de estos grupos que son los rebeldes, pero tenemos que identificar cuáles son los rebeldes. ¿De qué rebeldes estamos hablando? Eso es muy complejo. Aquí estamos hablando de grupos de rebeldes, pero finalmente hay uno que toma el liderazgo, ¿no? Sí. Y entiendo que este grupo es de una facción o tiene una cierta cercanía con lo que nosotros conocemos de Al-Qaeda. ¿Es así? Sí, efectivamente. Es que ahí está la clave para entender lo que es el conflicto. O sea, acá lo que estamos viendo, quien domina esta coalición, bastante instrumental, es HTS, que en el fondo es Hayat Tahrir al-Sham, que en el fondo es la Organización para la Liberación del Levante. ¿Qué significa esto? Que buscan liberar no solamente Siria, sino que desde Egipto hasta casi Turquía. Entonces uno va viendo unas pretensiones regionales no menores, pero que está vinculado de alguna manera, ideológicamente, está vinculado a Al-Qaeda, aunque ellos ahora lo reniegan. Ahora hay un cambio de estrategia en el relato, en la comunicación política, de mostrarse mucho más moderado. Y aquí hay ciertas similitudes con el Talibán. Es decir, ellos llegan como un gobierno mostrándose abiertos, mostrándose que el respeto a las minorías, en este caso minorías cristianas, drusas, minorías étnicas, turcomanos, kurdos, etc. Pero eso está por verse, porque uno va viendo que el régimen talibán año tras año ha ido endureciendo su postura. Entonces ahí uno va viendo que hay un parangón, hay una lógica de una estrategia política, que hay un soft, en el fondo una posición soft en instalar las ideas, pero hoy por hoy
el gran objetivo de HTS es hacerse del poder en Damasco. Si controla HTS Damasco, va a controlar gran parte de Siria. Que es la capital. Exacto. Es la capital de Siria, pero viene, claro, con este mensaje un poco suavizado, Sí. algo light incluso Sí. del Islam, pero vienen con fuerza. Sí. ¿Y eso qué significa para la región? Algunos el fin de semana hablaban de la primavera árabe, pero yo no Claro. sé si eso tiene alguna similitud o finalmente esto va a terminar remeciendo, bueno, todos los gobiernos de este carácter, Claro. ¿no? Mira, es interesante porque yo prefiero no hablar de primavera árabe, yo prefiero hablar de tormentas árabes, porque en el fondo son procesos revolucionarios que están en desarrollo. Es decir, uno va viendo hace 10 años atrás cuando parte esta suerte de romantización de un movimiento laico fundamentalmente, pero uno va viendo la situación de Egipto o por ejemplo Libia, y que fueron guerras que fueron absolutamente cruentas, guerras civiles. Y eso mismo se extrapoló, se llevó hasta Siria. Y vemos que hoy son los efectos de esta llamada mal manera, como te estaba explicando, primavera árabe. Es decir, esto estaba en desarrollo y hay que entender que dentro de la región, tanto la cosmovisión temporal y espacial es distinta a lo que puede ser en el mundo occidental. Es decir, es sumamente importante no mirar el desarrollo de estos acontecimientos con una mirada occidental, sino que hay que entrar y entender la lógica del mundo árabe, del mundo persa, tanto de Asia Central como lo que puede ser Medio Oriente. Si uno adentra y uno puede entender lo que está pasando, uno puede hacer proyecciones de lo que va a ocurrir. Entonces, ¿cuál es lo relevante? Hoy por hoy tienes un grupo de origen yihadista, que en el fondo con otros grupos que son afines, que se han enfrentado en distintos momentos, pero que ahora forman una alianza instrumental, se hacen del poder con otros grupos que pueden ser más moderados, pero que hoy por hoy están viendo cómo van a gobernar. Sí. Esa es la gran interrogante. Y es una alianza, claro, instrumental, pero que en definitiva pone a los yihadistas en el centro, y claro, eso automáticamente a Occidente lo hace temblar, ¿no? Lo hace temblar, y cómo podemos entender qué impacto va a tener en Medio Oriente, en momentos además que Israel se ha enfrentado precisamente también, bueno, a grupos terroristas como Hamas, Hezbollah. ¿Qué pasa en ese concierto también? Y con el destino de Israel en este claro, mundo que se puede estar tensando bastante más. Sí, lo que pasa es que cuando uno hace lectura de lo que está ocurriendo en Siria, aquí todos son perdedores. Todos, Israel, Irán, Rusia, aquí no hay ganadores, porque de alguna manera la situación de Medio Oriente en cuanto a seguridad empeora. Es decir, claro, han habido declaraciones en este caso del líder de HTS, Abu Muhammad al-Golani. ¿Al-Golani por qué? Porque al-Golani proviene de las alturas del Golán, donde hoy, la semana pasada, estos días, Israel ya tomó posición del Golán sirio. Entonces, uno va viendo también la historia de los líderes y tiene que ir viendo que hay una carga que es relevante en términos de cómo va a avanzar esto. Entonces, el HTS ha declarado que no le interesa realizar la yihad. Cuando tenemos yihad, es una interpretación de un grupo específico sobre la violencia en este caso militante, y dicen, nosotros tenemos como plataforma es Siria, nos interesa instaurar un califato en Siria, no llevarlo a regional, no llevarlo a nivel global. Y eso de alguna manera es un discurso para Occidente, decir, sentémonos a negociar. Y ya Estados Unidos se abre la posibilidad de negociar. De hecho, este líder de HTS tiene su cabeza, cuesta $10 millones. Hay una orden de captura y es indicado por organismos de Naciones Unidas como un líder terrorista. Entonces, de alguna manera, esa quimera, cuando uno dice yo me siento a negociar con terroristas, no es tan así. Porque hoy por hoy uno tiene que abrirse a negociar pragmáticamente con todos. Y hoy por hoy es muy difícil separar lo que son estos grupos yihadistas, las vinculaciones que pueden tener con ISIS, el Estado Islámico, como también con Al-Qaeda. ¿Y qué pasa con los otros países que uno desde este lado del mundo ve como más, entre comillas, moderado? Estoy hablando, por ejemplo, de Egipto, Turquía. Lo que pasa es que son actores que tienen una incidencia en el conflicto. O sea, Turquía lo ha negado, pero ha prestado colaboración porque tenía una competencia de esfera de ámbito de poder dentro de lo que es Medio Oriente. Bashar al-Assad no era su amigo. Y de alguna manera lo que es Turquía apoya a estos rebeldes, algunas facciones rebeldes que se unen a estos grupos. Entonces, cuando uno quiere organizar y quiere ver quiénes están llevando o liderando lo que es la situación de los grupos rebeldes, uno tiene que empezar a analizar grupo por grupo e identificarlos, porque en este caso Turquía apoyaba a otros grupos que enfrentaban a los kurdos.
Entonces, ¿para qué? Para proteger su frontera. Entonces, la situación de Turquía es un actor relevante a la hora de sentarse a la mesa. Y en el caso de Egipto por su historia, por su tradición y también por su experiencia, también debiera tener que sentarse en una mesa de negociación. Acá lo que va a haber que esperar una negociación y va a haber que esperar qué va a pasar. Si tú me preguntas específicamente, yo creo que hablar de paz hoy es muy difícil. Muy difícil, ¿no? Absolutamente. Cuéntanos cómo podemos adentrarnos más a este mundo tan desconocido para nosotros en términos de rebeldes, gobiernos y etcétera. Además, con muchas facciones. Cuando tú hablas de las facciones, claro, no solamente es una facción que se vive en un territorio en particular, en todos los territorios se vive unas facciones que se enfrentan, que tienen disputas con anterioridad. Tú nos trajiste este libro, además, que es bueno de la editorial de Gonzalo junto a Andrea Aristegui, su señora, y claro, y son publicaciones que además se adentran precisamente en este mundo de Medio Oriente y particularmente, ahí por el vídeo, ahí sí. Dice, la amenaza de Al-Qaeda continúa. Claro, efectivamente. Nosotros eso fue nuestro postulado hace 4 años. Es decir, que el tema de Al-Qaeda y Estado Islámico no iba a terminar. Pueden haber distintas etapas. En este minuto hay una disminución quizás de lo que puede ser la efectividad de los ataques por parte de Al-Qaeda o de Estado Islámico, pero esa amenaza está más vigente que nunca. O sea, hoy vemos a HTS que en el fondo está haciendo una acción que efectivamente es un cambio en el modelo, es decir, quizás un mix entre lo que pueden ser operaciones militares, pero también con un discurso político mucho más polite, mucho más integrador. Pero es un discurso que le está hablando a una audiencia internacional, diciéndole, yo soy capaz de gobernar. Pero ¿qué pasa? Porque el gobierno talibán, hoy por hoy, no nos acordamos de Afganistán. Entonces, esa es la apuesta, en el fondo. Por eso, lo más complejo es que hablar de paz en Siria, hoy por hoy, es adelantarse mucho ese escenario. Uno lo que tiene que ver es qué ocurrió en Idlib. Idlib es la región donde está el HTS, que es el noreste de la frontera. Ahí hubo luchas fratricidas, hubo persecuciones, hubo matanzas entre los mismos grupos que hoy son aliados. Entonces, estas alianzas son absolutamente instrumentales. Y hoy quien es mi amigo, mañana es mi enemigo, y esto va a ser así. Y el problema está en que Siria es una nación que hoy por hoy quizás ya nunca más veamos a Siria como tal, sino que vamos a ver una Siria absolutamente partida por grupos. Entonces, ¿qué va a generar? Ya hay casi más de 10 millones de refugiados sirios. Algunos de esos sirios estuvieron acá en Chile. Muchos, pero también ahora puede haber un cambio, puede haber un regreso de esa diáspora y efectivamente un cambio en lo que son, digamos, miembros y leales al régimen de Bashar al-Assad. Gonzalo Montaner, muchas gracias por haber estado con nosotros, por ayudarnos a entender algo que es tan complejo, la realidad que se vive en Medio Oriente. Te tenemos que dejar, Gonzalo, e irnos rápidamente también al Congreso, entiendo, porque ha estado